El tema de esta hora tiene que ver, obviamente, también con el tema central de lo que es la preexistencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ver con la eternidad de nuestro Señor. Pero en esta oportunidad queremos bajo un tema que es viviendo para el Cristo eterno, o es decir, viviendo para el Cristo preexistente. Quisiéramos tomar un pequeño texto que coincide también con el día de la resurrección de nuestro Señor. Es más, queremos decirles, hermanos, que el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó prácticamente está marcando el retorno al origen de su existencia eterna. A partir de allí, nuestro Señor Jesucristo va yendo en pos de aquello donde Él siempre estuvo, en la eternidad. El texto que quisiera utilizar para nuestro mensaje del día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, versículos 62 y 63. Esta es una pregunta prácticamente, ¿verdad?, que se le hace a los fariseos después de que lo han estado cuestionando a Él, y están allí también sus discípulos. Y es aquí donde el Señor dice lo siguiente. Dice, pues ¿qué dice? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El texto que quizás quisiéramos llamarle su atención está en el versículo 62, que dice, pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Vamos a orar. Señor, en esta hora nosotros alabamos, glorificamos tu precioso nombre. En este día estamos recordando, Señor, que como bien decía nuestro hermano, mostrando lo que dice la palabra, este día tú venciste la muerte, tú venciste también el pecado, y también, Señor, le quitaste todos los argumentos al maligno como para acusarnos, como para culparnos. La cuenta fue pagada. Y este domingo recordamos, Señor, que tú resucitaste, mostrando verdaderamente tu victoria. Por ello te glorificamos, Señor, por ello decimos que te amamos, te admiramos y no tenemos palabras más para exaltarte, pero permítenos honrarte en esta hora a través de tu palabra. Bendice a mis amados hermanos que están en sintonía a través de estos medios, y te pido que me bendigas, que me ayudes a mí dándome la gracia, también, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dijimos en nuestra reunión anterior acerca de, por ejemplo, de cuántas cosas, hermanos, pueden pasar delante de nuestros ojos y lamentablemente no las apreciamos, no las valorizamos debidamente, ¿verdad? No las hemos apreciado como debiéramos. Y muchas veces son tan importantes y gran valor. Pero nosotros particularmente en esta hora de lo que estamos hablando y de lo que queremos hablar es del aprecio particularmente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El poder apreciar a Cristo en esta etapa de lo que es la eternidad. No decimos que no lo apreciamos los que somos creyentes en Cristo, pero muchas veces nuestro aprecio ha quedado limitado a ese Cristo natural, a ese Cristo que lo tenemos como en una imagen en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que nos limitamos muchas veces cuando pensamos en Cristo, en aquel que estuvo en la cruz, o aquel que anduvo por Nazaret, o como dijimos anteriormente, en el Cristo de los 4 evangelios. Pero creemos, hermano, por la palabra que vemos en las Sagradas Escrituras,
que Dios quiere ampliar nuestra visión. Dios quiere mostrarnos algo más acerca de su Hijo Jesucristo. Y es su gloria, es su grandeza, es su dignidad. Hermanos, el lugar donde Él se encuentra para que nosotros verdaderamente le reconozcamos que Él es digno de que nosotros vivamos para Él. Así que la pregunta aquí sería, ¿a qué se debe, verdad? ¿Por qué muchas veces nosotros no hemos valorizado a este Cristo de la eternidad? A este Cristo que le hemos llamado el Cristo preexistente. Algunas veces bien diríamos, hermanos, y digo por experiencia personal, ¿verdad? Y disculpen que tenga que hablar de mi persona, pero yo recuerdo que por años, incluso estando en un instituto, en nuestro primer instituto bíblico, hablábamos de este Cristo, de todo lo que Él había hecho, bueno, de cómo fue profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo es que nació de la Virgen María allí en Belén, cómo creció, cómo fue su ministerio y tantos detalles que vimos de nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad no recuerdo de que se le haya dado el valor que merece cuando se nos presenta como el Cristo eterno, como el Cristo preexistente. Pero fueron años después, ¿verdad?, que el Señor me concedió la gracia de ser expuesto a esta palabra de la cual estoy compartiendo y que le pido a Dios que me dé la gracia, ¿verdad? Dios usó a otros servidores del Señor y verdaderamente mi vida fue bendecida. Entonces, pregunta para nosotros en esta hora sería, ¿a qué se debe que muchas veces nosotros los creyentes no valorizamos a este Cristo eterno, a este Cristo preexistente? Y una de las cosas que bien pudiéramos decir es que no estábamos suficientemente informados al respecto. Es decir, conocíamos de Jesús, sabíamos de Jesús, pero esta área donde el Señor nos quiere llevar para que admiremos aún más y deseemos aún más a nuestro Señor, muchas veces no hemos sido ministrados sobre estas verdades. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, vemos en el versículo 54 que la gente veía a Jesús, lo veía haciendo milagros, pero se hacían la pregunta, bueno, ¿y de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ellos se preguntaban y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿De dónde pues tiene, decía, todas estas cosas? En otras palabras, lo estaban viendo, pero no lo estaban valorizando. Estaban viendo los hechos, pero realmente no lo estaban apreciando. Más que lo que hacían era hacerse una pregunta. Sin embargo, hubieron otras vidas que le dieron y que lo apreciaron. Como por ejemplo Juan Bautista, que por cierto eran primos hermanos y que tenía 6 meses. Juan Bautista era 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en la vida del Espíritu, Juan el Bautista lo vio y lo reconoció y lo apreció. Como por ejemplo vemos allá en Juan capítulo 1 versículo 27, cuando Juan el Bautista da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Bueno, dijo, este es el que viene después de mí. Es el que viene después de mí. Pero dice, y el que es antes de mí. Pero diría Juan, pero tú eres mayor 6 meses que él. Él decía, no, yo sé quién es él. Él es antes que mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y más adelante, allí en Juan capítulo 1, pero en el versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual dice, es antes que mí. Es antes que mí, ¿pero por qué? Porque era primero que yo, él es antes que yo. ¿De qué está hablando Juan el Bautista? Apreciando a Jesucristo, sabiendo de que Jesucristo es antes que él, es decir, un Cristo preexistente. Pero hubieron vidas
que incluso viendo los milagros se preguntaban, bueno, ¿y quién es este? Viene en este momento a mi memoria cuando, por ejemplo, iban en el mar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo juntamente con sus discípulos. Y cuando vino un viento recio y entonces que ellos veían que la barca estaba a punto de hundirse y nuestro Señor estaba allí con ellos pero dormido, ellos se angustiaron hasta que de repente lo despertaron y el Señor con su voz de mando detuvo los vientos, detuvo los mares, pero se hicieron todavía una gran pregunta a los discípulos: ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? Hermanos, lo tenían enfrente, pero no lo apreciaron. Sabían del Mesías, pero no lo estaban realmente viendo tal como Él era. Pero ¿por qué otras razones muchas veces nosotros, hermanos, los creyentes, no apreciamos a este Cristo eterno? Muchas veces nos vemos nosotros ocupados o entretenidos en cosas diferentes de este mundo que realmente, hermanos, no le damos nosotros la importancia y el valor. Vivimos la vida cotidiana, ¿verdad? Nos ocupamos del diario vivir, aquellas otras cosas que quizás ocupan más prioridad que nosotros. Creemos en Cristo, vamos a la iglesia, pero realmente, hermanos, por estar ocupados en otras cosas, no valorizamos a nuestro Señor. Otras veces no teníamos la capacidad para poder comprender, ¿verdad? Sobre todo cuando iniciamos siendo creyentes, nos sentimos satisfechos con que el Señor nos sacó del hoyo en el que nos encontrábamos, de la aflicción, de la necesidad de la que nosotros teníamos, o por qué no decirlo, de nuestra salvación eterna. Pero no teníamos la capacidad de comprender aún más el valor de este Cristo que es eterno, ¿verdad? Y muchas veces, pues nuestro entendimiento, quizás, como bien dijo el apóstol Pablo ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y 18, quizás nuestro entendimiento ha estado entenebrecido y no hemos logrado poder comprender. Hay veces que el entendimiento, hermanos, es el diablo quien se ocupa, ¿verdad? De que por lo menos a los que no son creyentes, él se encarga de que no haya claridad y entendimiento acerca de quién es Cristo. Pablo en determinado momento dijo ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 4, cuando él decía, en los cuales dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto decimos en el caso de los que no son creyentes. Pero en el caso de los que somos creyentes, muchas veces, hermanos, nuestra carne, ¿verdad? Nuestros propios deseos, nuestras inclinaciones a las ocupaciones, a los afanes. En otras veces, hermanos, estamos tan afligidos, ¿verdad? Tan preocupados que nos pueden estar hablando de Cristo. Me ha sucedido a mí que yo estoy hablando con una persona de Cristo, pero que me dice, sí, 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 sí. Pero la palabra no está viniendo a su vida. ¿Por qué? Porque en su mente está más preocupado por sus propias situaciones de gran necesidad, o está pensando en otras cosas que tienen más valor. Está escuchando de Cristo, pero como dicen, no hay sintonía en ese momento. Entonces no hay atención por estas cosas y no hay aprecio no valorizamos a nuestro Señor Jesucristo. Los afanes de esta tierra, ¿verdad? Nuestras ocupaciones, hay veces que creo que es el maligno, hermanos, el que nos pone más cargas, más responsabilidades, le estamos dando prioridad a otras cosas, que no le dedicamos el tiempo para que nuestro Señor Jesucristo sea lo más valioso. Que dice allá cuando el Señor Jesucristo visitó a Marta y a María, ¿qué sucedió, hermanos? Que bueno, Marta y María reciben al Señor en sus casas, en su casa. Y allí, ¿qué encontramos? Bueno, que Marta está bien afanada haciendo la limpieza, haciendo los quehaceres,
y el Señor está allí. Y de repente, no sabemos cómo, el Señor comienza a hablar de la palabra del reino. ¿Y qué sucede? Que María lo que hizo fue sentarse y oír la palabra del Señor. Y Marta, que no le pudo y que le va entrando quizás molestia de ver a su hermanita sentadita allí, escuchando a su amado, escuchando a su Señor, y no le pudo, que salió a reclamar. ¿Qué reclamó? Que no se estaba ocupando en las cosas, en los quehaceres. El Señor le dijo: ay, Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Esas muchas cosas. Y piensa en ti, mi querido hermano, querida hermana, ¿cuáles son esas muchas cosas en tu vida que no permiten valorizar y apreciar quien puede estar delante de ti? En este caso, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo nuestro Señor? Estás turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, le dijo el Señor. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le va a ser quitada. No dejes que se te quite lo más valioso, como lo es el apreciar a nuestro Señor. Otras veces, hermano, no valorizamos al Señor porque estamos acostumbrados a valorizar las cosas que son de apariencia. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias y valorizamos lo que tiene apariencia, ¿verdad? Le dedicamos tiempo a lo que consideramos que tiene valor por la apariencia. Y muchas veces, hermanos, las cosas sencillas, las cosas humildes, hay veces que tienen un gran valor, pero que no lo hemos descubierto. No lo descubrimos porque vemos la apariencia, ¿verdad? Vemos que, como muchas veces sucedió, que a nuestro Señor Jesucristo no lo valorizaron porque dijeron: ups, pero ¿y este quién es? Si no es el hijo del carpintero, y no es su madre María, los que viven a la vuelta, y ahora vienen a impresionarnos. Sí, hermanos, porque nosotros vemos, estereotipamos a las personas, las clasificamos, y muchas veces ignoramos el gran valor que puede tener aquello. Y en este caso en particular, de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese centurión viene a mi mente hoy que estamos hablando acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuando Cristo fue crucificado, el centurión, ese romano que había dirigido a los soldados, guiando a los que habrían de ser crucificados, fue testigo de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo hizo allí en esa cruz. Y cuando Él expiró, cuando Él dijo: consumado es, y en tus manos entrego mi espíritu, en ese instante el centurión se le abrieron los ojos y dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Él había visto a Cristo quizás durante todo el camino y no lo había reconocido. Pero de repente, en un momento dado, él pudo decir: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Así que nosotros, amados hermanos, no nos conformemos con que decir: yo ya soy cristiano, yo levanté la mano un día y dije la oración, ¿verdad? Yo también hasta ya me bauticé. No pensemos que por eso, mis amados hermanos, estamos dándole el verdadero valor a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de suplicar, debemos de pedirle: Señor, ábreme los ojos del entendimiento. Ábreme, Señor, los ojos del corazón y ayúdame a apreciarte, no como el Cristo histórico de hace más de 2021 años. No, Señor, este Cristo que aún vive, este Cristo que, como cantamos hace un momento, el Cristo que adoramos. Señor, ábreme los ojos para poderte apreciar. Quiero decirles, mis amados hermanos,
que quizás algunos de ustedes no habían escuchado acerca de la doctrina de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, pero quiero decirle que no es una doctrina nueva, no es una enseñanza de otro evangelio, o no es que su pastor esté diciendo nos está desviando a otra cosa o apartarnos de la verdad. No, mis hermanos, la doctrina de la preexistencia está allí en los libros de teología de los grandes teólogos que nos han acompañado. Durante la historia han habido los padres de la fe, de la iglesia. Ellos mismos, hermanos, cuando usted lee el libro de la patrística, por ejemplo, allí vemos algunas expresiones de estos que fueron algunos discípulos de los discípulos del Señor. Así que grandes teólogos del segundo siglo, como por ejemplo Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, Irineo, Tertuliano, Cipriano, Clemente de Alejandría, Orígenes. Estas vidas que eran del segundo siglo, hermanos amados, hablaban acerca de esta preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el tercer siglo, como por ejemplo, podríamos hablar acerca de Agustín de Hipona. Es otro que escribía en relación con la preexistencia de Cristo. Hipólito, Gregorio, Dionisio, Anastasio, Juan Crisóstomo, Jerónimo, todos estos hablaban de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto por mencionar algunos. Pero decimos, alguien diría, hermano, pero ¿por qué casi no hemos hablado sobre esto? Precisamente descubrimos que esa es una de nuestras necesidades y de nuestras debilidades. Pero hermano, yo he sentido en mi corazón de que nosotros necesitamos apreciar más a Cristo, y lo vamos a apreciar al saber que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, que Él está lleno de gloria. Fíjese usted que ya en el concilio, allá en el siglo IV, hubo un concilio, el concilio niceno que se llama, o concilio de Nicea. Estaba en ese entonces influenciándose con una doctrina de Arrio, lo que se conoce la doctrina del arrianismo, que lo que hacía era debilitar, por así decir, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente Arrio humanizaba a nuestro Señor Jesucristo, quitando su divinidad y su deidad. Que entonces hubo necesidad de establecer un credo, hermanos, que mostraba realmente lo que se creía conforme a la Escritura, ¿verdad? Y este credo fue tomado, por ejemplo, como base del credo apostólico. El credo apostólico, por supuesto, es algo cortito, y el credo de Nicea lo ampliaron para precisamente mostrar al Cristo preexistente. Y estoy más que seguro que usted se lo ha repetido, y para al revés y al derecho, y no se ha dado cuenta de que allí se habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere verlo? Bueno, dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Pero vea, aquí es donde viene la parte de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó, aleluya, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Dice que padeció, que fue sepultado
y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Mis amados, ese es el Cristo preexistente. Así que no le estamos hablando de nada nuevo. No se vaya a asustar ni a preocupar. Siempre he estado allí. Lo que sucede es que hay cosas de valor, hermanos, que muchas veces nosotros no le prestamos atención. Hoy en día, por ejemplo, teólogos muy reconocidos como Schaeffer, en su teología, en el apartado de su estudio de Cristología, en el volumen 1 y en la página 481 a la página 400, casi a la página 1000, algo así, Schaeffer hace un desarrollo del Cristo preexistente. Gruden también, en su teología de Gruden, nos habla en el tema de la encarnación de Cristo. Él habla acerca de su preexistencia. John MacArthur, en su libro de la divinidad de Cristo, nos habla allí de la preexistencia de Cristo. Evis Carballosa, en su libro La deidad de Cristo, también hace un desarrollo, ¿verdad? Todos estos hermanos escriben, hablan y enseñan sobre esta verdad. Así que no es nada nuevo, sino algo que prácticamente ha sido abandonado y que nosotros necesitamos retomar. El problema de las iglesias, el problema de nuestras iglesias, es que nos hemos visto desbalanceados por causa de los énfasis en determinadas doctrinas, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, hay diversidad de denominaciones, muchas denominaciones, y hacen énfasis, tienen sus doctrinas preferidas, tienen sus énfasis en ellas, y entonces usted mira una denominación y usted puede distinguir cuál es su énfasis. Mira usted otra denominación y usted sabe cuál es su énfasis. Hay algunos que la centralidad de su mensaje es la salvación, las almas que se pierden, y son grandes iglesias evangelísticas. Otros, la centralidad está en la Biblia, la palabra de Dios. Es que la Biblia, y eso está muy bien, pero ese es su énfasis. Otro es la iglesia. Hermanos, la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo y la centralidad es Cristo. Otros es la gracia, otros son las misiones, otros es la cruz. Y así nos podemos ir, hermanos, de denominación tras denominación, sistemas teológicos tras sistemas teológicos, énfasis. Y también nosotros debemos de tener mucho cuidado en no ser demasiados enfáticos en la preexistencia de Dios. Nosotros debiéramos de ser, hermanos, de pedirle a Dios que nos dé un equilibrio. A mí me ministra mucho cuando el apóstol Pablo, ahí en el libro de Hechos, decía: yo no he rehuido, dice, el hablarles todo el evangelio de Dios. Todo. No solamente con énfasis, sino, hermanos, decir, bueno, nosotros necesitamos hacer un equilibrio. Y por eso es que quizás estamos trayendo esta temática, porque muchas veces se nos olvida el enfoque del Cristo preexistente. La meditación quiero decirle, hermano, que el valor que tiene de la meditación, del estudio, del conocimiento del Cristo preexistente, tiene que ver con que nuestros ojos sean puestos en Cristo, para que nosotros lo admiremos en su gloria, para que lo deseemos, para que lo contemplemos y para que le exaltemos, y que cuando estemos sirviendo sepamos al Dios que estamos sirviendo. No al Jesucito. Ahí dicen mi Jesucito, dicen algunas personas en su oración, o solamente se imaginan al que anduvo por Galilea, en Jerusalén. No, mis hermanos. Cuando vemos al Cristo preexistente, nuestra oración va a cambiar, nuestra alabanza va a cambiar, nuestro compromiso con el Señor va a cambiar. Así que necesitamos nosotros. Ahora la pregunta aquí: ¿cómo poder admirar a este Cristo en la eternidad? Dijimos en uno de estos días que en realidad el nuevo nacimiento es nuestra base de inicio.
Juan en el capítulo 3, versículo 3, nos habla cómo nuestro Señor Jesucristo se dirigió a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, fíjese la palabra que Cristo nuestro Señor utilizó. Le dijo: no puede ver el reino de Dios. Y si no puede ver, no puede contemplar. Y si no puede ver, no puede admirar. Entonces, hermano, el nuevo nacimiento es vital para que nosotros podamos admirar a Cristo en la eternidad. Por supuesto, de lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo era en relación con el nacer de nuevo. La pregunta, si yo le preguntara a usted, amado hermano, amada hermana, ¿ha experimentado usted el nuevo nacimiento? ¿Usted siente que hay evidencias en su corazón de que realmente hay nuevo nacimiento? Déjeme decirle que el hombre que es natural, puede ser religioso el hombre natural, pero el hombre natural, el que realmente no ha nacido de nuevo, su problema es que no logra percibir ni logra comprender aquellas cosas que son eminentemente de nuestro Dios. Así lo dijo Pablo en Primera de Corintios en el capítulo 2 y en el versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice: porque para él son locura. Pero lo otro es, no las puede entender. ¿Por qué? Dice: porque estas tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo puedo yo apreciar a Cristo? Créame que si no hay nuevo nacimiento, no vamos a apreciar a nuestro Cristo. No va a ser de más valor para nuestras vidas. Cristo realmente, hermanos, será como ver llover. Disculpen si no tengo otra palabra parecida. No tiene tanta significancia, tanto valor. Por eso es que nosotros debemos de preguntarnos: Señor, ¿he nacido de nuevo? Y si no he nacido de nuevo, te lo suplico, te ruego, Señor, hazme nacer para que tú seas lo más valioso de mi vida, para que tú tengas el valor que tú mereces en mi corazón. ¿Cómo poder admirar a Cristo en su eternidad, hermanos? Evidentemente que hay que experimentar la necesidad o el deseo de la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí está la vida. Es esta vida de fe, es esta vida del Espíritu mismo, que hace que en nuestros corazones también aparezca ese deseo. Es decir, hermanos, nosotros podemos decirle: Señor, haz que tenga deseos de ti. Haz que mi corazón en realidad tenga deseo de ti, Señor. Vean lo que dice el Evangelio de Juan 6, que es nuestro texto de inicio, cuando dice: pues, ¿qué dice? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si tú lo pudieras entender, si tú lo pudieras ver, si vieras al Hijo del Hombre subir ¿a dónde? A donde estaba primero. Estas cosas son del Espíritu, dijo el Señor. El Espíritu es el que da vida. Versículo 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo te estoy hablando son espíritu y son vida. Si hemos nacido de nuevo, hermanos, el nacer de nuevo, lo que sigue, ¿qué es? Crecer. ¿Verdad? Hay vidas que han hecho la oración, han recibido al Señor, y cualquiera diría: ya nació esta vida, hoy sí creo que ya nació de nuevo. Pero una de las evidencias de una vida, y escuche bien usted que quizás ha hecho la oración, escúcheme usted que hasta muchas veces hasta ha llorado, pero quiero decirle algo. Puede que quizás su oración fue sincera cuando usted dijo que recibió a Cristo. Pero hermanos, hermana, esta es la evidencia de una vida
que ha nacido de nuevo. Tiene deseos de Dios, tiene hambre y busca, no se queda así. Un recién nacido lo primero que hace es llorar. ¿Y por qué llora? Porque tiene hambre, porque tiene deseos. Pedro dijo allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 1 y 2, algo así decía: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como quien dice, si es que habéis nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, ¿cómo vas a desear las cosas espirituales? Porque lo que es del espíritu es, y lo que es de la carne es. Ahora, hermanos, para desear, para anhelar, para que haya un despertar divino en nuestro corazón, evidentemente que hay necesidad de una mente renovada. Por eso es que Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y de esa manera puedas tú valorizar, puedas tú apreciar, puedas tú comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces lo siguiente, mis amados hermanos, es que necesitamos desechar. Para poder apreciar lo que tiene valor, nosotros necesitamos desechar aquello que quizás yo ya sé que no tiene valor, pero yo ya sé lo que sí tiene valor y que conozco, que me impide muchas veces conocer y amar aún más a Cristo. ¿Qué cosas yo reconozco? ¿Qué cosas yo ya sé que hermanos, me impide que yo vaya en pos del Señor? Tener ese entendimiento. Por un lado, hermanos, nacer de nuevo. Por otro lado, desear de Cristo. Pero por otro lado, identificar qué cosas son aquellas que han venido a ser como un estorbo para que yo realmente no desee al Señor. Pablo dijo: esto os digo y también requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, andan en otra cosa. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido y lo peor, dice, que están ajenos de la vida de Dios. Porque uno, por la ignorancia que hay en sus corazones, pero lo otro es por la dureza. Y nosotros los creyentes debemos de tener ese cuidado. Debemos de tener ese cuidado de que no nos entretengamos en aquellas cosas que pueden endurecer nuestro corazón. Hermano, ¿por qué puede suceder de que habiendo nacido de nuevo no tengamos la necesidad de la vida espiritual? Bueno, miren, hermanos, vamos a decirlo así en primer lugar. Hablemos primero de los que no han nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo evidentemente no va a desear a Dios, va a desear otra cosa. Pero muchas veces nosotros los creyentes, ya habiendo nacido de nuevo, no deseamos a Dios, porque muchas veces el alimento que estamos tomando no es el adecuado. Estamos oyendo un mensaje que no me lleva a Cristo. Estamos oyendo una palabra que lo que me lleva es a usar las cosas de Cristo para alcanzar mis metas. Muchas veces nosotros tenemos nuestros planes, tenemos nuestras metas, tenemos a donde queremos llegar, y luego ¿qué hacemos? Pedimos la bendición de Dios. Es decir, buscamos a Dios para que bendiga mis planes, mis proyectos, mis metas, mis objetivos. En el nombre de Jesús. Amén. Y no nos preocupamos de decir: Señor, ¿cuál es la buena voluntad tuya, Señor? ¿Cuál es la agradable voluntad tuya, Padre? ¿Cuál es la perfecta voluntad tuya, Señor? No nos preguntamos de eso. Entonces, muchas veces, ¿por qué no deseamos a Dios? ¿Por qué no deseamos a Cristo? Porque el mensaje que quizás estamos escuchando, todo tiene que ver con o ver al Cristo natural, o ver a Cristo como aquel que me va a suplir todas las necesidades o los gustos
que yo quiero. Entonces no lo deseamos. Si Él no me complace, ya no lo deseo. Y lo otro, hermanos, que muchas veces la permanencia en la vida del pecado, una vida que permanece en el pecado, una vida que no experimenta arrepentimiento en su vida, va a ser un impedimento para apreciar al Cristo preexistente. ¿Qué impide que usted y yo admiremos la gloria y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo? El pecado. El pecado lo que hace es endurecer el corazón. La vida llena de egoísmo, la vida llena de orgullo, o la vida que se conforma, así como está llevando su vida cristiana, ¿verdad? Que oye un mensaje, si es que lo oye, porque hay vidas que realmente, hermano, no les interesa escuchar la palabra. Está tan ensimismado en sus planes, en su proyecto, que es día de reunión, hermano, y le dan prioridad mejor a lo suyo, o al partido de fútbol, o a la película que se está dando, o a la fiesta. Tantas cosas que pueden, ¿verdad?, opacar y ocupar el lugar que a nuestro Señor Jesucristo le corresponde. Así que el pecado es una de las razones, hermanos, de por qué nosotros no podemos apreciar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que desea Dios? Dios quiere llevarnos donde la escala de valores no seamos nosotros mismos, sino que realmente dentro de la escala de valores Cristo, nuestro Señor, esté en primer lugar. Aleluya. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué los discípulos llegaron a apreciar al Señor? Porque ellos, hermanos, podían hacer, diríamos nosotros, una valorización de sus vidas. Cuando, por ejemplo, hermanos, de repente, ellos llegaron a decir: todo lo que yo tenía antes, para mí, no tiene valor alguno. Pablo dijo en Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 7, dice: cuántas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas para mí era de gran valor, pero ahora las he estimado, y dice, como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, decía, aún estimo, y dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia. Y aquí viene: por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. Por amor, dice, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo, incluso aquello que era para mí como ganancia, lo tengo como por basura, con una meta para ganar a Cristo. Pero dice, por amor lo he perdido todo. Creemos, hermano, que esta es la palabra necesaria para poder comprender al Cristo preexistente. Esta es la palabra vital para poder apreciar a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Ay, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia, que nuestra profesión, nuestros títulos, nuestras victorias, nuestro grande reconocimiento, los traigamos al piso y digamos: tú eres de más valor, Señor, tú eres de más aprecio. Perdóname, Señor, cuando me he visto ocupado en aquellas cosas que son basura, que deben de verse como basura, y haz que mi corazón se vuelva en amor y en aprecio a tu persona. Hermanos, la única manera de perderlo todo es realmente cuando Dios nos permite pasar las experiencias. Muchas veces Dios hace que se pierda todo y hermanos, que se arruine todo, y muchas veces, hermanos, hay veces que el Señor como que necesita estremecernos, sacudirnos. Aquello que hemos construido, aquello que hemos edificado, en algunas ocasiones es necesario que quizás algunas veces Dios tenga que estremecer. ¿Para qué? Para que el Señor pueda mostrarnos qué es aquello que es lo mejor y qué es aquello lo que vale la pena. Hay veces, hermanos, que han tenido que pasar años para demostrarnos al Señor
qué es lo que en realidad tiene valor y qué es lo que no tiene valor. Así que hay veces que tenemos pérdidas, ¿no es cierto, hermanos? Pérdidas de muchas cosas, pero Dios lo va a usar para bien. Como dice Romanos 8:28, que a los que amamos, no dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, dice la palabra, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Muchas veces hay que perder aquello que para nosotros ha sido de victoria, de ganancia, de reconocimiento. Hermano, tenemos que muchas veces decir, Señor, si tú me lo vas a quitar, pero con eso yo voy a obtener esa unión contigo, ese verte, ese apreciarte, pues entonces que así sea. No es cierto que así le pasó a Job, hermanos, y no voy a ponerme a contar la historia de Job, pero es tan popular, es tan conocida, que entonces nosotros, hermanos, lo único que queremos recordar es esta palabra que dice de oídas. Job capítulo 42 versículo 5, de oídas te había oído. Después que ha pasado la gran tormenta, la gran prueba, mas ahora mis ojos te ven. Y decía, por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Señor, de oídas te había oído. Entonces, hermano, así como Pablo, que lo perdió todo y lo perdió con gusto. Dice, y todo eso lo tengo, toda mi ganancia, lo tengo como por basura, a fin de amar, de apreciar aún más a Cristo. Cuando lo perdemos todo, hermanos, al perderlo todo, cuando se nos caen todas las cosas, sabemos que Cristo viene entonces para ser, como dice la Escritura, no recuerdo el pasaje, donde Cristo viene a ser el todo en todo, en nuestra vida. Así que, hermanos, Dios nos presenta a Jesucristo como lo de más valor, como lo que más vale la pena, lo que necesita ser apreciado y admirado. Diríamos que Él es la perla de gran precio. Hay una parábola cortita que nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46, donde dice que también el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, perlas preciosas, que habiendo hallado una perla preciosa, dice que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La compró porque esa perla preciosa valía más de lo que él tenía. ¿Ve? O como aquella otra parábola donde dice la del tesoro, que estuvo en un terreno. Se dio cuenta de que en ese terreno había un tesoro, vendió todo lo que tenía por comprar esa tierra. ¿Por qué? Porque allí estaba el tesoro. Ese tesoro es nuestro Señor Jesucristo. Es la perla de gran precio, es el tesoro de valor. Así que, hermanos, perdió todo para ganar todo. ¡Aleluya! Perdió todo para ganar todo, perdió todo para ganar aún más el aprecio a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el día de hoy prácticamente estamos recordando el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. A partir de ese día tan esencial, ese día tan vital para nuestra fe, dijimos, como dijimos al inicio, dio inicio para Cristo el retorno a su vida y a su naturaleza eterna, a su naturaleza existencial, como lo fue desde un inicio. La tarea había sido terminada. Tetelestai, todo ha sido pagado, todo ha sido consumado. Ya nuestro Señor había dicho en Juan capítulo 16 y versículo 28, vea lo que dice esta palabra, ponga cuidado, porque aquí está el todo. Dice, fíjese, salí del Padre. Palabras de nuestro Señor, salí del Padre y he venido al mundo. Pero dice otra vez, dejo el mundo y voy de nuevo al Padre. Es un círculo. Viene de Dios, pasa aquí en la tierra y regresa a
Él dijo, vosotros sois de abajo, pero yo, decía el Señor, soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Qué hermoso que en la oración de nuestro Señor Jesucristo, allí en Juan 17, da una oración preexistente. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿De qué estamos hablando? Del Cristo preexistente. Padre, glorifica a tu Hijo con aquella misma gloria que tenía cuando estaba contigo. ¡Aleluya! Cristo revelando su preexistencia. En conclusión, mis hermanos, ¿por qué necesitamos conocer a Cristo preexistente? ¿Por qué necesitamos este enfoque a nuestro Señor Jesucristo, al Cristo eterno? Vea lo que dice la Escritura en Juan, capítulo 12, versículo 32. Y yo, dice, si fuera levantado de la tierra, ¿comprende? Si yo fuera levantado de la tierra, ¿pero a dónde? A donde yo estoy, de donde yo soy originario. Entonces, si yo fuera levantado, dice, haré algo, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, que en la medida que nuestro Señor Jesucristo se está viendo a Él exaltado y glorificado, nuestros corazones, hermanos, se van sintiendo más atraídos. Entonces, ¿en qué está basada la importancia del Cristo eterno, de la exaltación del Cristo preexistente? Hermano, en que seremos atraídos a Él para que Él sea el deseado de nuestras almas. ¿Por qué es necesario conocer al Cristo preexistente, al Cristo eterno? Vea conmigo lo que dice Juan, capítulo 6, versículo del 62 al 63. Dice la Escritura. Pues, ¿qué dice? Si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando, que yo les he hablado, son espíritu y son vida. ¿Por qué necesitamos, hermano, contemplar, ver, conocer al Cristo eterno, al Cristo preexistente? Para que tengamos vida. Él es la vida, hermanos. La vida ha sido dada en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. De tal manera que cuando lo adoremos, cuando lo alabamos, cuando le servimos, sabemos que estamos alabando y adorando al Dios vivo, al Cristo vivo, al que resucitó y que vive por los siglos de los siglos. A Él le amamos, a Él le servimos, a Él le glorificamos, de Él somos, a Él le pertenecemos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué es necesario conocer al Cristo preexistente? ¿Por qué la razón de este estudio? ¿Por qué el motivo de esta meditación? Hermanos, vaya conmigo, por favor. Y ya estamos terminando en esta hora. En el libro de Filipenses, capítulo 2. Vea estas hermosas palabras. Y esta es, diría, una de las mayores razones de por qué necesitamos conocer al Cristo eterno, al Cristo preexistente. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, fíjese, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tenemos aquí? Al Cristo preexistente, que estaba en los cielos, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se humilló y murió en la cruz
por nosotros. Cristo en la eternidad se despojó, abandonando su vestidura para bajar a esta tierra. ¿Para qué? Para beneficio suyo, para beneficio mío, para beneficio de toda la humanidad. Es verdad, hermanos, Él vino para ayudar, Él vino para bendecirnos, Él vino para socorrernos, Él vino para redimirnos del pecado. Esa es una gran verdad, importantísima. Vino para perdonar nuestros pecados, vino para salvarnos, murió en esa cruz. La pregunta ¿es este el mensaje completo? ¿Realmente es este el mensaje completo? No, hermano, este no es el mensaje completo. La vida cristiana no termina allí con el Cristo que murió, que fue flagelado. No termina allí con el que fue sepultado. Vea Filipenses, continuemos. Capítulo 2, versículo 9. Por lo cual, esta es la razón de por qué Cristo es preexistente. Por lo cual Dios también, aleluya, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! ¿Cuál es la importancia de la preexistencia? Que Dios el Padre ha exaltado a su Hijo para que ahora toda rodilla se doble, para que ahora todo lo que está en el cielo, en la tierra, en el mar, donde sea, reconozca y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. La exaltación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es para que nuestros corazones le reconozcan a Él. ¿Por qué es necesario conocer a Cristo preexistente, al Cristo eterno? Para que todos lo adoremos, para que todos lo exaltemos, para que todos le sirvamos, para que todos le reconozcamos, para que nos acerquemos a Él, al Rey de Gloria, al Señor de señores y Rey de reyes. Que, hermanos, que en esa exaltación de nuestro Señor Jesucristo, en ese Cordero que fue inmolado, nosotros podamos decir, como los ancianos allá en el libro de Apocalipsis, como los millones de ángeles en el cielo. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Ellos están viendo al Cordero de Dios que fue inmolado. Ya no está inmolado, fue inmolado, pero ahora Él es digno de tomar el libro, digno de abrir los sellos. Sí, dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios. Nos has redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y que digamos, hermano, como dicen los millones y millones de ángeles, ellos decían a gran voz, y así debemos de decirlo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, Él es digno de tomar las riquezas, Él es digno de tomar la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y también la alabanza. Mis amados hermanos, la razón de conocer al Cristo preexistente es para que usted vivamos siempre apreciándolo, exaltándolo y buscar la manera de glorificarlo a Él. Que Dios nos dé de su gracia para que nos abra los ojos, para que le contemplemos como no el Jesús, el carpintero, el que murió, el que le dieron de latigazos, que llevó una corona de espinas, que murió. No, hermanos, que saltemos, que demos gracias por eso,
pero que saltemos a este Cristo que ha resucitado, lleno de gloria, lleno de victoria, lleno de eternidad. Que usted y yo, hermanos, vivamos, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios, para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Padre, queremos darte las gracias, porque tú has venido para revelarte a nuestros corazones. Sí, como el Cristo que vino para morir y pagar el precio de nuestros pecados. Mi Dios amado, te estamos agradecidos por haber enviado a tu Hijo. Pero también te damos gracias por presentarnos a un Cristo de victoria. Un Cristo que venció la tumba, un Cristo que venció la muerte, un Cristo, Señor, que venció al maligno. Cuando tu Cristo volvió a lo que ha sido desde el principio. Un Cristo glorificado. Un Cristo aún, Señor, manifestando aún más al 100% su divinidad y su poder y su gloria. Ayúdanos ahora, Señor, a contemplarle. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a estar delante de su presencia, recordando que Él ya no está crucificado, sino que Él vive y está vivo y está delante de tu gloria, de tu magnificencia, Señor, para que ahora nosotros le conozcamos, le apreciemos, le adoremos y también le sirvamos. Señor, gracias, te pedimos que tu iglesia, Señor, viva y exista para ti, exista para darte honor, gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.